Se lo pasan al grupo de R1 porque yo no los tengo. Ok, doctor. Listo, doctor. Ya está enviado, por favor ingresen. Silenciosamente, que ahora le llamo diagnóstico. El paciente con para que se estructura todo esto, porque no tenemos tiempo, podríamos reunirnos en otro momento, pero todo tiene una red por donde pasa para que termine eso y termine estructurada una artritis reumatoide. Hay resentimiento, hay miedo en el paciente con artritis reumatoide. En el paciente espondilitis anquilosante, vuelvo a decir, solamente voy a decir de algunas patologías, no podemos hablar de toda la medicina interna. Espondilitis anquilosante, el paciente con espondilitis anquilosante Está mucho eco. Habría que ponerle mute al Zoom. Más pesimista es otra cosa. Es un paciente también con miedos, con inseguridades, con falta de confianza. Es un paciente que presenta trastornos del sueño y todo lo que eso implica, más adelante voy a hablar, todo lo que eso implica. Ansiedad también presenta, tristeza también presenta. Y la fibromialgia, que es cada vez más común, es un paciente con una dificultad para ser flexible en su manera de ser, pero también tiene como esa estructura en su físico, pero le cuesta trabajo ser flexible en su manera de ser. Es una persona que tiende a ser una persona rígida, cuadriculada, estructurada. Es de un pensamiento obsesivo en círculo cerrado, no es el pensamiento en espiral ascendente que encuentra soluciones, sino obsesivo, no encuentra soluciones, es obsesivo, le da, pero es infructífero. Es un paciente que le cuesta trabajo fluir, es un paciente que le cuesta trabajo transformar las situaciones, voltear la página, transformar la situación, sino que tiende a quedarse ahí. El manejo del dolor en el paciente fibromialgico, no solamente físicamente, sino el manejo del dolor de él emocionalmente nunca es adecuado. La rabia. Es un paciente que maneja mucha tensión emocional y además física también. Es un paciente hipersensible que se ofende muy fácilmente, lo puede tomar muy a pecho todo. En la enfermedad de Crohn, es el paciente ansioso, el paciente triste. Este es un paciente, es de los pacientes que más recibo. Yo recibo bastante pacientes con temas gastrointestinales y sobre todo temas de enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable, porque son pacientes nostálgicos, se mantienen en un tema del pasado, entonces les cuesta trabajo adaptarse a lo nuevo. Ahora mismo debe haber mucha afloración de estas patologías, porque hay una exigencia de tener que adaptarse. Es un paciente que le cuesta trabajo soltar lo que ya no es.
lo que ya no es. La vida le está diciendo que ya no es y le cuesta trabajo soltarlo, aceptar que ya no es. Le cuesta trabajo aprender de lo nuevo y por lo tanto adaptarse. Y por lo tanto es una persona que le cuesta trabajo agradecer del pasado porque ya aprendió de él y lo suelta. Ese es el paciente con enfermedad de Crohn, es el paciente con la colitis ulcerativa, es el paciente con la úlcera gástrica, que también es un paciente muy rabioso. El paciente con úlcera gástrica es muy rabioso, es un paciente con una dificultad para manejar la tolerancia, es un paciente intolerante, tiene que ser como él dice. Le cuesta trabajo afirmarse, es decir, es un paciente que tiende a someter, a imponer, porque él no sabe afirmarse, sino sabe someter, no afirmarse, no proponer. Es un paciente también con obsesión, que le falta confianza en sí mismo, tiene una dificultad en su identidad. Me refiero a saber que esto es lo que yo soy, independiente que me acepten o no, esto es lo que yo soy. Entonces ese temor permanente a mostrarse como es exacerba su enfermedad. Y ahora paso un poco a las dermatológicas. La psoriasis, hay muchísima vergüenza. Habría que ver toda la historia anterior. Vuelvo a decir, esto no se estructura con el diagnóstico, esto viene, el diagnóstico se estructura y obviamente se exacerba toda la sintomatología emocional. Hay un tema de falta de seguridad, hay una dificultad enorme en el paciente con psoriasis para proyectarse, para realizar sus sueños, para tener una plenitud, una mirada desde la plenitud. Hay ansiedad, hay tristeza. En general, los pacientes con psoriasis, psoriasis artrítica, la hidroadenitis supurativa, dermatitis seborreica, el acné, en general los pacientes dermatológicos cursan, por eso pongo esa raya verde señalando las palabras en gris, porque son pacientes nostálgicos, que les cuesta trabajo soltar el pasado, que han estado muy sometidos, que no logran aprender del todo, que le dan una y otra vez la vuelta. Y también son pacientes con temas del amor, del placer, de la alegría, les cuesta trabajo manejar eso. Y también son pacientes que tienen mucha falta de confianza en ellos mismos, mucha falta de seguridad, son tímidos, son pacientes que manejan grados de miedo. Es decir, esta sintomatología que he tratado de agregar aquí de lo emocional viene
Sí, empecemos. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, regresemos ya. Empecemos porque se nos va a hacer más tarde. ¿Ya están todos aquí? Sí, doctor, ya estamos conectados. Muy bien, entonces empezamos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, disculpe en verdad la interrupción porque tuve un problema con la conexión para volver a compartir la pantalla, pero ahorita sí ya estamos listos. Bien, buenas noches, médicos especialistas y compañeros médicos residentes. Vamos a continuar con las clases del módulo de reumatología y el día de hoy, pues, el tema que vamos a discutir es fibromialgia. Mi nombre es Gisela Medina y soy médico residente del tercer año. Bien, a manera de introducción, fibromialgia pues es la causa más común de dolor musculoesquelético crónico generalizado. Realmente es un motivo de consulta bastante común en la consulta externa de reumatología. Los que han tenido la oportunidad de pasar pues por el servicio podrán ver que hay muchos pacientes, ¿verdad? Con este padecimiento, con este diagnóstico, ¿verdad? Que llegan pues a la consulta externa. Realmente el paciente llega refiriendo dolor, ¿verdad? Generalizado, multisitio, de hecho se conoce como dolor multisitio, que se va a acompañar de una gran variedad de sintomatología que va desde psiquiátrica, cognitiva, neurológica, incluso gastrointestinal. Es una condición pues bastante controvertida, de fisiopatología incierta y pues su etiología realmente la literatura lo reporta como desconocido, ¿verdad? Los pacientes realmente se ven bastante bien.
pero sí se quejan de mucho dolor, ¿verdad? Generalizado. Al momento de realizar el examen físico, pues no hay un hallazgo como tal, pues contribuyente más que la sensibilidad, que el dolor en los puntos de presión, ¿verdad? No hay datos inflamatorios como tal en articulaciones o en partes blandas, tendones, por ejemplo. Eso es en el examen físico. Y en los estudios pues de laboratorio y radiológicos pues tampoco hay un dato como tal pues específico o contribuyente. En todos los casos pues generalmente está dentro de parámetros normales, pero siempre es necesario pues solicitarlo, pues estamos en obligación de descartar otra patología médica, ¿verdad? Que explique la condición del paciente en ese momento. Pues es un padecimiento realmente bastante común en mujeres, es más común que en los varones. La edad más o menos de aparición va entre los 20 y 55 años y esto va a aumentar con la edad hasta en un 2 a 3%. Clínicamente, pues el paciente lo que va a referir es dolor musculoesquelético crónico, ¿verdad? Generalizado, que se va a acompañar, como les había comentado, de mucha sintomatología, ¿verdad? Trastornos del sueño, bastante común, fatiga, cefalea, incluso refieren los pacientes. Esto no debe ser explicado por ninguna otra sintomatología y de estos síntomas clínicos, de estos datos clínicos deben ser de al menos 3 meses. Eso es bien importante, la evolución del paciente. Perdón. Bien, en cuanto a la sintomatología, continuando, ¿verdad? El síntoma cardinal o la manifestación clínica cardinal, pues es el dolor. Es por lo que el paciente va a llegar en busca de atención médica. Se conoce como dolor multisitio y requiere que tenga al menos 6 sitios positivos al examen físico de los 9, que más adelante les voy a mostrar unos esquemas al momento de la exploración física para poder buscar estos sitios. Esto pues van de distribución cefalocaudal, ¿verdad? Brazos, pecho, abdomen, extremidades inferiores, espalda, parte superior, inferior y también incluye glúteos. Estos son los sitios donde nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Los datos de dolor o de sensibilidad en estos pacientes y para poder nosotros clasificarlo como fibromialgia, pues al menos de 9 puntos deben haber 6 puntos pues positivos. Los pacientes pues van a referir que inicialmente el dolor es en cuello, en hombros, pero realmente el dolor ellos lo describen como generalizado, ¿verdad? Ellos exclaman que sienten que les duele todo, ¿verdad? Que a pesar de que ellos duermen X horas al día, 8 a 10 horas al día, sienten que no pueden lograr el descanso, ¿verdad? Y al examen físico, pues realmente no hay ningún dato, pues, contribuyente o por lo menos aparte del dolor, ¿verdad? No hay datos inflamatorios o limitación funcional en articulaciones para ponerles un ejemplo, porque el paciente llega refiriendo dolor. Siempre el examen físico, pues, van a ser los hallazgos más que todo, la sensibilidad en los puntos de dolor. Aparte del dolor, pues se acompaña, como les había comentado, de otras manifestaciones clínicas como fatiga y trastornos del sueño. Realmente, pues los pacientes comentan que la fatiga puede presentarse ya sea en actividades o incluso hasta en el reposo, ¿verdad? Sienten los pacientes que se encuentran rígidos en horas de la mañana, que a pesar que tengan un lapso de sueño 8 horas al menos al día, sienten que no pueden descansar o que esas horas de descanso, ¿verdad? No restablecen energías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a referir el paciente, fatiga. En cuanto a los trastornos pues, del sueño, los pacientes con fibromialgia realmente sí les cuesta mucho conciliar el sueño, duermen ligeramente, se despiertan con frecuencia en la madrugada, ¿verdad? Les cuesta, ¿verdad?, conciliar el sueño y realmente lo exclaman así, que no importa cuánto ellos estén durmiendo, ¿verdad? Pero ellos no logran tener un sueño reparador.
Eso es lo que más que todo vienen los pacientes refiriendo, además del dolor, fatiga y trastornos del sueño. Pero también hay otras manifestaciones clínicas que también acompañan al cuadro de fibromialgia. Por ejemplo, trastornos cognitivos, tienen problemas, ¿verdad? Déficit de atención o dificultad para poder hacer tareas que requieran pensamiento rápido, cambios rápidos de pensamiento, ¿verdad? Y casi la mitad de los pacientes, un 30 al 50%, van a tener trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad. Otras manifestaciones clínicas en estos pacientes pues son parestesias, cefalea, que es bastante común en más del 50% de los casos, y como les había comentado, también otra sintomatología gastrointestinal, dolor abdominal, dolor en pared de tórax, pélvico, incluso se habla de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Entre otras sintomatologías del tipo gastrointestinal. Y el examen físico, pues lo que les había comentado, únicamente hay dolor a la palpación en los sitios específicos, ¿verdad? A buscar en la exploración. No hay realmente cambios inflamatorios, aumento de volumen, eritema, calor, dolor o limitación funcional en estos pacientes. Únicamente lo que se va a encontrar es dolor. En los estudios de laboratorio o en los estudios de imagen, pues realmente no son de tanta utilidad en el diagnóstico, únicamente pues para documentar la ausencia de otras condiciones médicas que pudiesen explicar la sintomatología de los pacientes. Generalmente van a tener estudios de imagen y laboratorios normales. Esto pues es realmente bastante importante, son 3 componentes diagnósticos en estos pacientes con fibromialgia, muy importante en la historia clínica, ¿verdad? Siempre la característica del dolor multisitio, crónico, generalizado, ¿verdad? Que esté presente al menos 3 meses, que se acompañe de otra sintomatología, por ejemplo, fatiga, alteraciones del sueño, gastrointestinales, como les había comentado anteriormente, y que pues al examen físico, que nosotros podamos ver la presencia de dolor únicamente sin otro hallazgo como tal, ¿verdad? Que no haya ningún dato inflamatorio en articulaciones, por ejemplo, o en otras partes blandas. Y que las pruebas de laboratorio, pues realmente no haya ningún dato como tal fuera de rango, haya normalidad tanto en reactantes de fase aguda, en estudios de imagen, ¿verdad? Hemograma y todos los estudios de gabinete que nosotros normalmente les pedimos a los pacientes como parte del abordaje. Esta es la imagen que les comentaba de los 9 sitios, ¿verdad? Que para que nosotros podamos decir que el paciente tiene fibromialgia, cumplirse al menos 6 de estos 9 sitios. Haciendo una exploración frontal y dorsal, abordaje cefalocaudal, los 9 puntos incluyen cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, tórax, abdomen, parte superior de espalda, parte inferior de la espalda, que incluye incluso los glúteos, pierna derecha, pierna izquierda. Es bien importante estos 3 criterios diagnósticos que están en la parte de abajo, donde de los 9 puntos deben haber 6 puntos positivos al menos, ¿verdad? Donde haya dolor, que se acompañe de problemas severos a moderados para el sueño y fatiga, y que esta sintomatología de dolor, fatiga y también trastornos del sueño sea de al menos 3 meses de duración, ¿verdad? Eso es bien importante, esos 3 criterios debemos de tenerlos presentes siempre. Acá hay otro esquemita donde incluye más puntos de dolor, incluye 19 regiones y de estas deben haber al menos 11, ¿verdad? Positivas, siempre haciendo en el plano frontal y dorsal de cefalocaudal, incluye mandíbula derecha, mandíbula izquierda, incluye cuello, cintura escapular derecha, izquierda, incluye tórax, abdomen, brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo,
parte superior de la espalda, inferior de la espalda que incluye glúteos, cadera derecha, cadera izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. De estos 19 puntos mencionados, debe al menos cumplir 11. Solamente para recopilar, ¿verdad? Los componentes para el diagnóstico, el dolor musculoesquelético al menos 3 meses, que no haya ninguna otra afección médica que explique el dolor, ¿verdad? Los puntos de dolor en los esquemas que les mostré anteriormente, que se acompañe de trastorno del sueño, de fatiga, del ánimo, neurológico, gastrointestinales, ¿verdad? Y que, como ya les había comentado, que no haya ninguna otra enfermedad médica que sea compatible o que explique por lo menos la condición, pues, del paciente. Esto pues realmente no es algo nuevo de 1990, pero sí quería comentárselos o quería, ¿verdad?, que lo tuviéramos para tenerlo en cuenta para que nosotros podamos ver la evolución de los criterios diagnósticos a lo largo del tiempo. Esto pues del Colegio Americano de Reumatología, en ese entonces, en 1990, incluía 2 criterios, que son estos que vemos acá. Dolor generalizado por encima o por debajo de la cintura, que afecte tanto el lado derecho como izquierdo, ¿verdad? Aquí buscaba de los 19 puntos que al menos el paciente tuviese 11, ¿verdad? Eso fue en 1990. Ahora, en 2010, pues aquí se incluyó un criterio más, ¿verdad? La descripción es más específica. Aquí habla del dolor siempre, con los puntos de dolor, en 2 dimensiones, que sean de 9 puntos al menos 7 y que en la escala de la severidad de los síntomas sean puntos, o de 3 a 6 puntos de 9, que es que vemos ahí, o que se acompañe con la severidad de los síntomas más de 9 puntos, ¿verdad? Que estos sean al menos durante 3 meses y que no se explique por otro trastorno médico en ese momento. Y pues esto es lo que se maneja actualmente, ¿verdad? Que de los 9 puntos, al menos 6 sean positivos, ¿verdad? De dolor multisitio, que se acompañe de problemas de sueño o fatiga moderados a graves y que las 3 condiciones, tanto el dolor como trastornos de sueño y fatiga, deben estar durante al menos 3 meses y que no haya, ¿verdad?, otra condición médica que explique la sintomatología del paciente en ese momento. Bien, en cuanto al manejo, pues no solamente la parte farmacológica es importante en estos pacientes, el tratamiento no farmacológico es sumamente importante. Hay 4 pues componentes que son estos que vemos acá. Al momento que se realiza el diagnóstico con el paciente, pues debemos explicarle al paciente en qué consiste la enfermedad, cuáles son las manifestaciones clínicas, el tiempo en el que el fármaco va a tardar en hacer, ¿verdad?, o darnos los resultados que nosotros queremos con el paciente, que es un trabajo en equipo, tanto el paciente como el médico, e incluso multidisciplinario, ¿verdad? Múltiples profesionales de la salud abordando al paciente. Se abordan sus comorbilidades, el programa de ejercicios, que es bien importante en estos pacientes. Es el 4º componente, que es la monoterapia con fármacos, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. A modo pues igual de resumen, lo mismo que habíamos hablado, ¿verdad? Confirmamos el diagnóstico con el paciente, le explicamos su condición, tratamos sus comorbilidades, el programa de ejercicio, el compromiso del paciente con el programa de ejercicio es sumamente importante, el inicio de manejo ya farmacológico, de terapia farmacológica con antidepresivos tricíclicos a dosis bajas, o antidepresivos, también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ahora la literatura, y también neuromoduladores, dependiendo de cuál es el predominio de la sintomatología en los pacientes. En todo caso,
que los pacientes pues no respondan a lo no farmacológico y a lo farmacológico, siempre se debe buscar, ¿verdad?, la terapia interdisciplinaria, ¿verdad?, con otros profesionales de la salud para manejo del dolor, reumatólogos, psiquiatras, fisiatras, entre otros. Ya hablando como tal de la terapia pues farmacológica, la literatura pues menciona que se sugiere iniciar con antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Lo que menciona es amitriptilina, dosis bajas, 10 miligramos vía oral, hora sueño, que esto se va a poder titular cada 2 semanas con aumento de 5 miligramos. Los pacientes pues se ha visto que tienen una buena respuesta con dosis de 20 a 30 miligramos vía oral al día, sin superar, ¿verdad?, los 75 miligramos al día. Si en algún momento pues no hay acceso a amitriptilina o hay alguna contraindicación, ¿verdad?, a medicamentos alternativos como por ejemplo ciclobenzaprina, también se benefician, los pacientes se ven beneficiados de este tipo de terapia, pero para iniciar la literatura menciona que tenemos que comenzar con antidepresivos tricíclicos a dosis bajas. Va a depender bastante el predominio de la sintomatología en estos pacientes. Si hay pacientes que además del dolor tienen fatiga o tienen sintomatología o trastornos depresivos, también se van a beneficiar de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? Alternativo a un antidepresivo tricíclico para terapia inicial. Ahora bien, esto es con los pacientes que tienen trastornos depresivos. Pero si el paciente tiene predominio de trastornos del sueño, se van a beneficiar de neuromoduladores, como por ejemplo pregabalina o gabapentina. En pacientes que, por ejemplo, no toleran amitriptilina, está contraindicada, no hay disponibilidad de amitriptilina y que tienen fatiga severa, además de trastornos depresivos, también se ven beneficiados con duloxetina, por ejemplo, en lugar de amitriptilina. Se puede iniciar a dosis de 20 a 30 miligramos al día y titularlo, ¿verdad?, gradualmente hasta obtener una dosis tope de 60 miligramos en aquellos pacientes que tienen predominio de sintomatología depresiva. O también alternativo a duloxetina, la literatura también menciona milnacipran, ¿verdad?, en aquellos pacientes con dolor, con fatiga y sintomatología o trastornos depresivos, iniciarlo a dosis de 50 miligramos 2 veces al día hasta poder llegar a dosis de 100 miligramos 2 veces al día, en el caso que no tengamos duloxetina o que no tengamos amitriptilina. Realmente, pues, venlafaxina, por los datos limitados que existen en los estudios, no se recomienda mucho, o no se recomienda, mejor dicho, para el manejo de fibromialgia, el manejo farmacológico, ¿verdad? A diferencia de duloxetina, milnacipran o amitriptilina, ¿verdad? Que sí se ha visto que los pacientes pues tienen buena respuesta con el inicio de esta terapia, ¿verdad? Pero generalmente pues la venlafaxina no se utiliza. Y pues si tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene trastornos graves del sueño, ¿verdad? Por trastornos del sueño, lo que les había comentado, que se benefician más que todo de neuromoduladores. El primero que se menciona es pregabalina. Y con este se puede iniciar con dosis de 25 a 50 miligramos vía oral, hora sueño, y se puede ajustar la dosis hasta poder llegar a 300 a 450 miligramos vía oral cada día. Y pues, si comparamos la evidencia de pregabalina con gabapentina, pues realmente es limitada en cuanto a gabapentina, pero si en algún momento no tenemos disponibilidad de pregabalina, pues sí podemos usar gabapentina, ¿verdad? Se comienza con dosis de 100 miligramos vía oral hora sueño, hasta poder llegar a dosis de 1.200 a 2.400 al día, generalmente dividido en 2 a 3 dosis. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí, no sé si tengan alguna pregunta para su compañera.
Hola, ¿tienen alguna duda? ¿Preguntas? No, doctor. Lucy, te veo con el micrófono abierto, con ganas de hablar. Sí, buenas noches. No solo quería hacer una pregunta, doctor. En su experiencia, básicamente, ¿en qué tipo de pacientes o personas nosotros podemos pensar en primera instancia en fibromialgia, a pesar de que no hemos completado toda la serie de laboratorios para descartar otras probables enfermedades que causan toda la sintomatología en el paciente? Bueno, para empezar, me gustaría comentar acerca de la intención de enviarlos hacia la charla que estábamos recibiendo, debido a la importancia, pues, de la bioquímica de las emociones en esta enfermedad, ¿verdad? Como ustedes pueden o escucharon, hay una situación en las emociones que es muy intrincada con respecto a todas las hormonas que se generan, a todas las sustancias que se generan o dejan de generar en este tipo de padecimiento. Un paciente típico con fibromialgia, paciente que desde que se llega se está quejando, paciente que se queja hasta de cómo tiene uno puestos los cuadros en la clínica, o de que se tardó mucho la persona que le tomó los signos, o es un paciente que generalmente llega con un humor deteriorado. Puede ser que sea un humor pesimista o un mal humor. De hecho, la fibromialgia se caracteriza por cambios de carácter, ¿verdad? Son cambios repentinos. En un ratito están bien, en otro ratito ya fueron deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Se relaciona pues con muchas enfermedades emocionales, como ustedes pudieron ver, pero el paciente típico con el cuadro de fibromialgia es el paciente que llega con esa característica. Llega quejándose y cuando uno le pregunta dónde le duele, invariablemente el paciente va a decir que le duele todo. Puede decir que le duele en las articulaciones de las manos, de los pies, pero después le preguntamos de manera dirigida si le duele la espalda y dice que sí, si le duele la cabeza, dice que sí. Y recuerden que la fibromialgia se relaciona mucho con deprivación de sueño también. Entonces son pacientes que aparte de que les duele o tienen malestar general, también están con deprivación de sueño. Si uno les interroga, van a decir que duermen muy poco y que generalmente duermen de manera muy superficial. Pacientes que tienen muchas pesadillas porque no caen en una en un estadio o en una fase profunda de sueño, de tal manera que no descansan. Entonces, esos son los pacientes típicos en los cuales vamos a sospechar fibromialgia, independientemente de que vayamos a descartar alguna otra enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. ¿Sí? Sí, habla Jacobo Sánchez. Solo una duda, doctor. ¿Y cómo van la evolución de estos pacientes? ¿Cómo suele ser? O sea, ¿recaen? ¿El apego al tratamiento es adecuado? ¿Cambian? ¿Son de estos pacientes que suelen cambiar de médico? ¿Cómo suelen ser ellos? Gracias, doctor. Bueno, para empezar, ustedes tienen que saber lo siguiente.
La fibromialgia es una enfermedad que los médicos no quieren tratar. Incluso los reumatólogos se rehúsan a creer o a aceptar en muchas ocasiones que la fibromialgia existe. El problema de la fibromialgia es que el paciente es un paciente difícil, es un paciente exigente. Y hay que explicarle al paciente que el dolor que él tiene es un dolor de tipo crónico. La característica del dolor de tipo crónico es que tiene muy difícil control. Muchas veces lo que llega buscando el paciente es que un dolor que ha durado 2 o 3 años o 6 meses se les quite con la primera consulta. Y puede ser por la escasez de dinero del paciente, pero también puede ser porque el paciente es, válgase la expresión, impaciente. Hay que explicarles a los pacientes que la fibromialgia suele tener recaídas y que el tratamiento inicial muchas veces no es el tratamiento más adecuado, de tal manera que tenemos que ajustar el tratamiento una vez y otra vez y otra vez. Pero lo más importante es que aparte del tratamiento farmacológico, ellos tienen que hacer la parte más importante, que es el tratamiento con la rehabilitación. El tratamiento de la fibromialgia no es el tratamiento farmacológico. El tratamiento de la fibromialgia es el tratamiento por ejercicio y por que el paciente empiece a resolver sus problemas. Me parece que ya estaban ustedes cuando la psiquiatra, que estaba dando la charla anterior, comentó que muchas veces estos pacientes tienen problemas no resueltos. O sea, son pacientes que tienen problemitas en los cuales tienen problemas matrimoniales, tienen problemas en el trabajo, pero también hay muchachos jóvenes con fibromialgia que están terminando su carrera o ya terminaron su carrera, pero tienen un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde, estudian una maestría en la noche y entonces no es que no tengan oportunidad para dormir, sino que no tienen la oportunidad porque tienen mucho trabajo. ¿Qué hay que recomendarles? Pues que reajusten su estilo de vida. Muchas personas no lo quieren, pero si ellos no hacen los ajustes necesarios, la fibromialgia no va a mejorar. De tal manera que a los pacientes desde el inicio se les tiene que decir que las recaídas son frecuentes y cuáles son los riesgos de recaída. Por ejemplo, ustedes ya estaban en la charla cuando la psiquiatra dijo lo siguiente. A muchos pacientes hay que explicarles que la fibromialgia se tiene se reactiva cuando los pacientes están con un estado de tensión muy importante, con un estado de estrés muy importante, con un estado de deprivación de sueño muy importante o con un estado de duelo importante. Esto es, una persona con fibromialgia que ha estado bien de manera previa, se encuentra con la defunción de un ser querido y en ese momento puede debutar con un dolor intenso como al principio. Hay que ajustar el tratamiento para que salga de esa crisis. Todo eso el paciente debe de conocerlo. Mientras el paciente con fibromialgia conozca todo eso, el paciente va a poderse manejar mejor. Y obviamente el contacto con el médico es muy importante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Solo para
para abundar un poco sobre los criterios. La sugerencia es que se queden utilizando los criterios del 2010 de fibromialgia para que no se confundan con los criterios que han salido recientemente. Si regresan a revisar el artículo original de los criterios del 2010, se van a dar cuenta que en esos criterios los puntos dolorosos no son 9, son 19. Entonces, hay que repasarlos, hay que aprendérselos. Y entonces se van a dar cuenta, pues, que los criterios han diferido un poco desde los de 1990, pero nos han ayudado a aclarar muchas cosas, porque los criterios de 1990 eran muy dicotómicos. O sea, si no cumplía cierto número de criterios, que eran 11, no era fibromialgia, aunque tuviera malestar. Pero ya los criterios del 2010 lo que hacen son poner en claro que independientemente de que no tuviera esos criterios, el dolor existe. ¿Y cómo se va a valorar? Bueno, pues por el score de la severidad del dolor, ¿verdad? Y también por algunos otros síntomas que se tienen, como, y ahí entra también lo que estaban comentando en la charla: colon irritable, gastritis, úlcera, deprivación de sueño, cefalea. O sea, son una serie de cosas que efectivamente están dando pie a que el dolor se vaya volviendo crónico, pero esto se vuelve como un círculo vicioso. A ver, me explico. Un paciente que ha tenido tensión emocional durante un buen tiempo, vamos a decirlo así, una mujer que ha recibido maltrato en su casa, te llega a la clínica y dice: yo tengo mucho dolor. Uno no sabe que ya ha sido maltratada, ni mucho menos, pero uno tiene que saber interrogarla y explicarle lo siguiente. Cuando uno tiene dolor, muchas veces en la noche el dolor se hace más intenso, que es una característica del dolor de la fibromialgia. El dolor es más intenso por la noche. Disminuye la posibilidad de que la persona duerma adecuadamente. Las personas generalmente tienen sueño interrumpido, con despertares y con poca profundidad, de tal manera que las pacientes con fibromialgia generalmente dicen: yo, cuando pasa un mosquito, ya me desperté. Cuando sonó un motor de un coche en la calle, ya me desperté. Y entonces no es que se vuelvan a despertar, sino que tardan mucho para dormir. Hay personas que se despiertan en la madrugada y no se vuelven a dormir. Entonces eso es una deprivación del sueño. Pero ¿qué sucede? Que el cuerpo necesita descansar por lo menos 7 a 8 horas diarias. Si en un momento dado el paciente no está descansando bien y tiene mucha tensión, mucho dolor, no descansa adecuadamente y entonces tiene más dolor al otro día. Y como tiene más dolor, el paciente tiene una deprivación mayor de sueño al día siguiente. Y luego tiene más dolor y luego deprivación de sueño y luego más dolor y luego deprivación de sueño. O sea que estamos con un círculo vicioso que va haciendo el dolor más y más intenso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese círculo vicioso? Pues cortarlo, pararlo. En el momento en que nosotros entramos a intervenir en ese círculo vicioso, nosotros vamos a tratar de mejorar el dolor. ¿Y cómo vamos a intervenirlo? Pues desde el punto de vista farmacológico, vamos a hacer que nuestro paciente duerma mejor, que el dolor crónico sea tratado de manera temporal
con un medicamento adecuado para ese tipo de dolor y que mejore el estado de ánimo del paciente. Con estas tres cosas, nosotros podemos interferir en este círculo vicioso. Pero la mejor forma de interferir en el círculo vicioso es que el paciente empiece a cambiar su estilo de vida, solucione los problemas. Si el paciente no puede solucionar estos problemas, poco le vamos a ayudar. Y lo más importante es que el paciente empiece a hacer ejercicio. Si el paciente empieza a hacer ejercicio, el dolor va a mejorar. Es muy importante eso. ¿Alguna otra duda? El papel de los analgésicos, doctor, para el manejo del dolor, ¿tienen algún papel importante o básicamente no tienen cabida? Miren, recuerden lo siguiente. Los analgésicos tienen una vida media. Entonces el paciente va a llegar con un médico internista o con un médico general. Y el médico internista le va a decir, pues tome el analgésico que mejor les parezca. Ibuprofeno, etoricoxib, celecoxib, desquetoprofeno, el medicamento para el dolor que ustedes quieran. Pero estos medicamentos son para un dolor agudo. Son para un dolor de que alguien se golpeó o alguien está inflamado y eso se le va a quitar y de repente se le da el medicamento mientras eso sucede. Está bien, el medicamento puede mejorar el dolor, pero tiene una vida media corta. Entonces el paciente se va a quejar, va a decir, cuando me tomo el medicamento, el dolor se me quita, pero nada más se me acaba el efecto y el dolor vuelve. Entonces, nuestro tratamiento debe de ir dirigido a remediar el dolor crónico. Y por eso es que damos combinaciones de medicamentos. La FDA no tiene aprobada la amitriptilina, ni la fluoxetina, ni ese tipo de medicamentos. Lo que tiene aprobado la FDA hasta ahorita es el milnacipram, que no lo tenemos en el país, y la pregabalina. En Estados Unidos, el manejo del dolor de los pacientes con fibromialgia es muy malo, demasiado malo. Ellos inician muchas veces, porque se desesperan por el tipo de paciente que tienen, inician con oxicodona. Ellos inician de un solo con acetaminofén más tramadol o con tramadol de un solo. Y muchas veces nosotros agarramos esas costumbres y lo que tenemos son pacientes que se vuelven dependientes de esos tipos de medicamentos. No olvidemos que esos pacientes tienen la posibilidad de generar tolerancia a estos medicamentos. Y después, la misma dosis de medicamento no va a ser tan efectiva. De tal manera que tenemos que hacerlo de una manera diferente. Tenemos que irnos a tratar de resolver el dolor desde la raíz, manejando, obviamente, la pregabalina, pero también manejándoles el sueño a estos pacientes, manejándoles el dolor, combinaciones de medicamentos, por ejemplo, a pesar de que la FDA no autoriza a la fluoxetina y a la amitriptilina, la EMA, ¿verdad? Y el EULAR sí utilizan la fluoxetina en sus guías de tratamiento. Entonces, se supone
que la amitriptilina puede mejorar mucho el dolor, pero la combinación de la amitriptilina con fluoxetina es superior, porque son sinérgicos. De tal manera que eso es lo que tenemos que hacer inicialmente. Hacer que el paciente duerma, mejorar el estado de ánimo y hacer que el paciente se active. Haga ejercicio, pero lo más importante es que cambie su estilo de vida. Obviamente los antiinflamatorios tienen su nicho en el dolor intenso, en el dolor agudo, ¿verdad? ¿Algo más? No sé si tengan alguna otra duda. No. Ahorita ¿Cómo? Muy Ya bien, no, pues doctor. Gracias. si no hay más dudas, espero que les haya quedado suficientemente claro. Vamos a dejarlo acá y que pasen buena noche. La próxima semana, ¿qué tema es? Hola, ¿saben qué tema está calendarizado para la próxima semana? Ahorita estamos buscando. Creo que sigue gota, pero déjenme ver si la revisar en el calendario. Sí, doctor. Toca gota con el compañero Daniel Barahona. Ok, bueno, entonces en 8 días nos vemos. Bueno, en una semana. Listo, doctor. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.